Se abren los micrófonos. Abundancia, salud y prosperidad con Nilda Espín. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Abundancia, Salud y Prosperidad. En la dirección de la estación, Elías Santana, nuestra coordinadora Nora Liscano, en los controles Rafael Cedeño y quien les habla Nilda Espín. Llegamos a ustedes gracias a Cate Cacherí, una rica infusión de cacao con hierbas y especies. Síguelos en @catecacherí. Lira Diseños, diseños a tu medida. Síguelos en @Lira Diseños. Gaby Azuaje Art, todo en diseños gráficos. Síguelos en @Gaby Azuaje Art. Más Limpio, tu centro de llenado en Las Rosas, Centro Comercial La Entrada, piso 1, local 1-3. Y por supuesto las redes del programa @asip.be y @Nilda Espín. Y bueno, en la tarde de hoy tenemos un excelente programa. Vamos a estar conversando con Andrés González, quien nos va a hablar acerca de el lienzo de modelo de negocios y cómo se aplica en comunidades indígenas. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido a nuestro programa. Hola, hola. ¿Cómo estás, Nilda? Bueno, queremos que nos hables primeramente un poquito para todos aquellos que no saben exactamente qué es un lienzo de modelo de negocios. Bueno, muchas gracias, Nilda, por invitarme hoy a tu programa. Honrado me siento de estar aquí al lado tuyo. Bueno, fíjate, un lienzo, así como la palabra de repente nos invita a pensar, es ese espacio en blanco, ese telón en blanco que utilizan los artistas para pintar. El lienzo vacío, o sea, el telón, la tela en blanco vacía, eso es un lienzo en donde el artista puede plasmar ideas o hacer un planteamiento de forma gráfica, ¿no? Específicamente el lienzo del modelo de negocio es una iniciativa que viene de la metodología Lean Canvas, se origina por allí, por esas ideas de pensamiento, esas formas de pensamiento, y Alexander Osterwalder y Pic Nuer, que son dos socios que se ingeniaron una metodología en la que agarras 9 módulos, o sea, descompones un negocio en 9 componentes, en 9 partes. Esas 9 partes se integran y la idea es plasmarla en un lienzo que sirve como una plantilla, un lienzo vacío, en donde tú puedes escribir entonces los aspectos importantes, de los 9 aspectos más importantes de un modelo de negocio. ¿Nos puedes hablar un poquito de esos 9 aspectos que están en ese lienzo? Sí, aquí la computadora se me bloqueó. Vamos a ver si de memoria los enumero correctamente, ¿no? Sí, cabe destacar que no es que haya jerarquía entre los 9 módulos, ¿no? Los 9 conceptos. Pero sí hay 2 conceptos de ellos que se manejan en paralelo, se manejan simultáneamente. Cuando modificas uno, normalmente modificas el otro y son los 2 más importantes, los 2 principales, que si tú trabajas esos 2 dentro o sea, cualquier negocio que se respete trabaja profundamente sobre ellos 2. Y es la combinación entre el aspecto número 1, que es los segmentos del mercado, y su propuesta de valor, que es la propuesta de valor de la empresa, que es el segundo módulo, el segundo aspecto, ¿no? Después le acompañan, esto tendríamos que verlo de repente en físico, ¿no? En gráfico, para poderlo ver cómo se interrelacionan entre ellos. Lo que es interesante es que entre la propuesta de valor de una organización y su segmento de mercado, lo que lo vincula a ellos, lo que vincula la propuesta de valor con su segmento de mercado son los canales y la relación con el cliente, la forma como se relaciona el cliente con el proveedor y el proveedor con el cliente. Ahí se genera, entre esos 4 aspectos, se genera un círculo cerrado que se retroalimenta entre ellos, ¿no? Entonces tenemos la propuesta de valor, el segmento de mercado, y entre ellos 2, los canales de distribución o la forma en la que se accede a los productos y los servicios, y la forma en la que se relacionan, la forma de relación entre el cliente y el proveedor. Alrededor de esos 4 módulos
está las formas de ingreso, los medios de ingreso, las fuentes de ingreso, se llama ese quinto, ¿no? Vamos por 5. El quinto módulo del lienzo del modelo de negocio son las fuentes de ingreso. Después lo definimos, pero para seguirlos numerando, entre esos 5 aspectos conforman de los 9 módulos, los módulos que son externos a la organización, ¿sí? O sea, hay módulos que representan la parte interna de la organización y estos primeros 5 módulos representan la parte externa de la organización, o sea, aguas afuera de la organización. Y aguas adentro de la organización, entonces volvemos a repetir la propuesta de valor, ¿sí? La propuesta de valor es el medio, ¿no? Es justo el módulo o el aspecto de la organización que integra la parte interna de una organización con la parte externa de la organización. Entonces, me faltan 4 módulos que son aliados estratégicos, recursos clave, actividades clave y estructura de costo, si lo puedo decir. Excelente. Y cuéntanos algo, ¿este lienzo puede ser aplicado a todos los negocios, a todos los emprendimientos? Y tú consideras que es necesario, digamos, planteárselo antes? O sea, ¿o hay un momento exacto donde uno debe comenzar a trabajar con el lienzo del negocio? O si ya arrancaste porque no tenías conocimiento de esto, ¿lo puedes aplicar? ¿O es importante que comiences desde el principio con este modelo? Sí, es muy buena tu pregunta, porque sí hay un momento clave para aplicar el lienzo del modelo de negocio y es en cualquier momento. Sí, o sea, si tú empiezas, si tú te visualizas o vislumbras una iniciativa que después que te vas a proponer a ti mismo o le vas a proponer a unos potenciales aliados de negocio con los que te vas a asociar para hacer un emprendimiento, en ese momento deberías analizar esa idea de negocio y entendiendo negocio no solo aquello que genera dinero, ¿no? Que genera ingresos. A veces son ingresos sociales, a veces son ingresos culturales, no necesariamente es rentabilidad financiera. A ver, muchos negocios, aparte de rentabilidad financiera, generan rentabilidad social. Independientemente de qué fuente, qué ingresos genera, estos 9 aspectos del lienzo del modelo de negocios, tú deberías poderlos analizar, porque están presentes en todo tipo de organización, todo tipo de actividad en la que hay un intercambio de un valor y una contraprestación a cambio, ¿no? En una relación, cualquier relación cliente-proveedor, eso es un negocio y en ese negocio están presentes todos estos 9 elementos. ¿Y en qué tipo de negocios has podido tú trabajar con este modelo de lienzo de negocio? Ya te respondo eso, pero para terminar de responderlo del momento, ¿no? Es que es interesante que te lo plantees en el momento del emprendimiento, excelente, pero una empresa de 20 años, una organización de 20 años de trabajo, si nunca se ha hecho este análisis, seguramente sí ha analizado alguno de estos aspectos, pero no lo ha analizado utilizando esta metodología. En cualquier momento, así la empresa sea una organización muy antigua, recientemente conformada, o apenas ni siquiera se ha conformado, apenas es una iniciativa, una idea de negocio, en cualquier momento es bueno aplicar esta metodología. Que lo interesante de esta metodología es que, bueno, los invito a que lo busquen en internet, el lienzo de modelo de negocio de Osterwalder. Lo interesante es que esta gente, estos autores, plantearon en una documentación muy fácil de digerir, plantearon estos 9 aspectos del negocio como para que cualquier persona pudiera responderse unas preguntas sencillas y son preguntas fundamentales de cualquier negocio. Entonces, bueno, ahí lo interesante es que hay preguntas que son incómodas, ¿no? Que uno naturalmente no dejaría de responder, pero si aplicas la metodología dices, bueno, te esfuerzas un poquito o no se te ocurriría. Si no leyeras la metodología, no se te ocurriría que esa pregunta tú mismo te la podrías hacer y resulta en la evaluación de un negocio o de un modelo bien interesante porque no necesitas de repente que un consultor experto
analice tu negocio para que te dé recomendaciones, sino que tú mismo te das cuenta de algunos aspectos, ¿no? Y me decías con respecto a ¿A qué empresas lo has podido aplicar? ¿A qué negocios? ¿A organizaciones. qué organizaciones? Sí, es bien divertido porque la primera vez que tuve la oportunidad de experimentar con el lienzo modelo de negocio y que lo conocí fue con una organización que desarrollaba soluciones de tecnología de información, ¿no? Específicamente estaban haciendo en ese momento una página web de un portal de vehículos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer el análisis completo, ¿no? Porque no es nada más el lienzo del modelo de negocio y sus 9 módulos, sino que además alrededor la metodología completa integra otros aspectos de, de conocimiento del mercado y específicamente de la propuesta de valor. Y esta gente, bueno, adoptó esa metodología y les fue bastante chévere en el desarrollo de su propuesta inicial del negocio. Después tuve la oportunidad de aplicarlo en una organización imagínate tú, para que estaban industrializando, o sea, estaban desarrollando un parque industrial que podían ejecutar o con mucha participación de los privados de libertad, ¿no? En las cárceles venezolanas. Entonces tuvimos la oportunidad de aplicar el lienzo modelo de negocio para una fábrica de papel toalé, eh, después para una agencia de festejo. Y bueno, la más reciente, he hecho otras que ahorita no recuerdo, pero la más reciente y más curiosa es el lienzo del modelo de negocios de una comunidad indígena en el sur de Venezuela. Que precisamente de eso es que vamos a hablar luego que regresemos el corte, porque en principio queremos explicar, digamos, un poquito más detalladamente lo que tiene que ver con este sistema. Este sistema es relativamente nuevo, Andrés. Bueno, sí, dependiendo, ¿no? O sea, no tiene más de 20, 15 años, no sé qué llamas tú, nuevo o viejo en este mundo tan vertiginoso. Sí, por eso te pregunto, porque como hablabas de repente hay empresas que ya tienen muchísimo tiempo constituida y de repente no han visto este modelo de negocio porque es algo que se está comenzando a implementar, digamos, desde no sé cuánto tiempo, por eso te estaba preguntando, y realmente si es algo que se está, digamos, que como tú estás diciendo, es importante, pero de repente muchas personas no lo conocen y no lo han implementado en sus emprendimientos. Ujú. Entonces, bueno, lo que quería era saber eso. Realmente, con toda esta explicación que tú nos estás dando, que se puede aplicar a cualquier este tipo de negocio, o sea, ¿por qué realmente tú consideras que es importante que una empresa o un emprendimiento, como tú bien lo dijiste, en cualquier momento aplique este modelo? Sí, es que, fíjate, por ejemplo, si analizas el grupo familiar, un núcleo familiar como un modelo de negocio que genera ingresos, no solo dinero, no solo ingresos financieros, ¿no? Sino que se generan intercambios y relaciones, tienen propósito. También aplica el lienzo del modelo de negocio y tú puedes analizar esa actividad familiar a la luz de esos 9 aspectos, porque te estás preguntando a cosas fundamentales que se tiene que preguntar cualquier actividad comercial sí, o una organización. Te tienes que preguntar quién va a hacer qué, con quién te apoyas, a quién se lo vas a vender, qué vendes y cómo se lo haces llegar y cómo te relacionas con ello, cuánto le vas a cobrar y cuánto te cuesta a ti. No sé si se dieron cuenta en estas preguntas que acabo de hacer, están los 9 módulos. De hecho, cuando hacía las preguntas, lo que estaba paseando mentalmente es por cada uno de los módulos, a veces se me escapaba alguno. Actividades claves es cada una de las cosas que hacen que se hacen en la organización, las cosas clave, las actividades clave. Recursos claves son quienes hacen esas actividades clave. Hay actividades que son clave que no puedes hacer tú dentro de la organización y que para ello te apoyas en organizaciones aliadas. Y esos son las asociaciones claves. ¿Ves? Ya llevo 3. Todo eso se desarrolla en el contexto de generar una propuesta de valor para un cliente. Ya llevo 5. La propuesta de valor y el segmento de mercado que son los clientes. Ya dijimos, bueno, tú te relacionas con el cliente y entonces te tienes que preguntar cómo le haces llegar tu producto, que son los canales, y cómo te relacionas con ellos lo tienes que establecer. Si es de forma virtual, si es de forma presencial, y ya allí llevamos 7.
Y está la estructura de costo, porque todas las actividades que tú desarrollas y las personas que las hacen, pues reciben sus honorarios. Entonces está la estructura de costo y que todo esto debe generar algún ingreso de alguna manera. Entonces están las fuentes de ingreso y están los nuevos módulos. Excelente. Y definitivamente entonces, ¿tú consideras que una empresa, un emprendimiento andaría como a la deriva si no establece en algún momento, como dices tú, no tiene que ser desde el principio, el trabajo con este lienzo? Una empresa que se siente que va en viento en popa, ya se ha hecho estas 9 preguntas o estos 9 módulos, estos 9 aspectos, ya los tiene contemplados, con toda seguridad. A lo mejor no están organizados de la manera como Osterwalder lo planteó en su libro, pero seguro que ya la tiene planteado. Ahora, una empresa que siente que está trastabillando, lo más seguro es que alguna de estas respuestas no las tiene claras o alguna de estas preguntas no las tiene visualizadas. Entonces sí sería interesante que se planteara ese escenario completo e identificara cuando se responde esas preguntas qué aspectos quisiera cambiar. Yo tuve la oportunidad recientemente también de plantear esta organización, esta metodología a una organización sin fines de lucro eh, que eventualmente se tuvo que dedicar a la hotelería, a la hostelería, ¿no? Prestando ese servicio, pero no, esa no era su razón de ser. Su razón de ser es un centro de capacitación y de gestión comunitaria. Se vieron obligados por razones financieras como tienen la infraestructura disponible, eh, pero esa infraestructura estaba destinada, era realmente a ofrecerle alojamiento a los participantes de los talleres del centro de capacitación. Sin embargo, bueno, se vieron apretados y tuvieron que disponer del espacio también para ofrecer alojamiento. Haciendo este análisis del lienzo del modelo de negocio, por supuesto que parte de su propuesta de valor es la hotelería. Después se dan cuenta ellos mismos que no quieren hacer hotelería, que eso es un recurso propio para el centro de capacitación, pero que ellos no se quieren dedicar a la hotelería. Así que su propuesta de valor, sacan ese aspecto de la propuesta de valor y lo colocan como un recurso, pero no como parte de la propuesta de valor. Así que en adelante están dejando de ofrecer eso como propuesta de valor, independientemente si después por razones económicas siguen prestando el servicio, pero no es parte de lo que ellos reconocen que quieren hacer. Y eso es parte de los resultados que se obtienen aplicando esta metodología. Tomar conciencia de cómo es tu negocio, qué sí quieres y qué no quieres, qué cosas pueden que estén funcionando bien y que puedes mejorar y qué cosas puede que no estén funcionando tan bien y cómo las puedes mejorar también. O cómo la puedes erradicar, de repente hay que eliminarla. Excelente. Y me imagino que justo en este momento es muy oportuno porque hay muchas empresas o muchos emprendimientos que con toda esta situación de la pandemia y del COVID están así como que, ¿qué hacíamos antes? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces me imagino que justo este es un buen momento para tomar este modelo y aplicarlo, ¿no? Sí, 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 es imperativo a analizar incluso la vida propia, ¿no? Tú como profesional puedes hacerte esta misma práctica de analizar tu forma de ingreso, tú como negocio, eh, a través de estos 9 aspectos, analizar estos 9 aspectos en tu negocio personal o en tu negocio familiar y hacer cambios o adaptarte de manera adecuada a toda esta situación. Lo que obtienes al llenar el lienzo, lo que obtienes es una fotografía y a partir de esa fotografía puedes decidir qué aspectos cambias y cómo te ajustas a la realidad del mercado que tienes en este momento. Hoy en día tenemos pandemia, eh, pero dentro de 5 meses no sabemos. Dentro de 5 meses a lo mejor, Dios quiera, eliminamos las restricciones de esta cuarentena. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso suceda o cómo hacemos para acostumbrarnos a esa cuarentena? Cuando eso suceda, ¿cómo va a cambiar, cómo podría cambiar mi negocio o mi lienzo del modelo de negocio? ¿Cómo cambia mi modelo de negocio? O sea, ese lienzo es flexible, como tú bien nos estás explicando, es una foto, o sea que esa foto puede ir variando, pues no es la misma foto hoy que mañana y eso es lo que nos permite también ese lienzo. No es que es flexible, sino que te permite, o sea, de repente habrán, no estoy seguro, pero habrán algunos negocios que antes de la pandemia tenían una foto
durante la pandemia siguen teniendo la misma foto, no sé cuál negocio, porque esta pandemia nos vino a cambiar a todos, pero bueno, es posible. Y después de la pandemia a lo mejor siguen teniendo el mismo modelo de negocio. No sé, por ejemplo, quien fabrica computadoras, el segmento de mercado de quien fabrica computadoras no cambió. ¿Se incrementó probablemente? Sí, porque ahora todos nos vemos obligados a utilizar este medio, pero en cantidad, no necesariamente en como modelo de negocio, ¿sabes? Excelente. Y cualquiera puede buscarlo, como tú nos estás diciendo, en internet o buscar el libro y es fácil aplicar eso. Es sencillo, viene con las instrucciones, no es algo complejo, necesita apoyo la persona que lo vaya a hacer. Yo diría que sí es muy fácil y que no necesita apoyo. Eso diría yo. Pero en el mercado también profesional abundan muchísimos consultores expertos en esta materia. Yo no diría que yo soy un experto en esta materia, lo que he hecho es que lo he practicado bastante. Sin embargo, conozco mucha gente que se dedica a dar talleres y a dar consultoría en esta materia y tiene mucha más experiencia y sí se consigue. Ahora, ¿que es estrictamente necesario? No, por supuesto que no. El material, sobre todo el de Osterwalder, abunda mucho material, pero el de Osterwalder está, además ellos aplicaron el lienzo del modelo de negocios a ellos mismos de forma que pudieran hacer un producto bien innovador, algo que yo nunca he visto un material como ese, un material impreso como ese. Bueno, lo vi en PDF realmente, pero igual es un material muy creativo, la diagramación del documento es genial, ninguna página se parece a otra, o sea, son como 600 páginas y todas son diferentes. Se esforzaron muchísimo ellos en hacerlo de manera que cualquiera lo pudiera entender y además de hacerlo bastante creativo, bastante innovador. Se llama así, se puede buscar en internet así. Lienzo del modelo de negocio de Osterwalder. Y ahí está todo eso que tú nos estás explicando. Walder es con W. Osterwalder. Me llama mucho la atención, Andrés, esa parte donde tú estabas comentando que incluso se puede aplicar a uno a nivel personal como productor, como negocio, o sea, que también es útil no solo para una empresa, para un emprendimiento, sino que lo puedes aplicar y hablabas incluso a nivel familiar, como para operar a nivel familiar, cómo es ese aspecto de ese modelo de negocio. Sí, o sea, si tú eres un profesor universitario, por ejemplo, o una profesora universitaria, y generas ingresos por eso, o sea, te pagan por esa actividad. Bueno, ojalá te paguen por esa actividad. Y te paguen bien. Y te paguen bien, muy bien por esa actividad. Sé de profesores universitarios que están ganando bien en este momento, gracias a Dios. Sé también de profesores universitarios que, por ejemplo, si estás trabajando en universidad en este momento, si estás trabajando en universidades públicas, lamentablemente, lo más seguro es que estés ganando en bolívares y tengas un sueldo muy bajo, pero sé de universidades que aquí en este momento están generando buenos ingresos y en cualquiera de los casos, bien sea en una universidad pública o una universidad privada, eso es una actividad profesional a la cual le puedes aplicar, en la que puedes analizar todos estos 9 aspectos. Por ejemplo, vamos a empezar desde lo interno hacia lo externo. ¿Cuál es la actividad clave de un profesional que se dedica a la educación? La actividad como tal. Dictar clase. Educar, formar. Educar. Correcto. ¿El recurso clave cuál es? Los alumnos y él. Él mismo es Él el recurso mismo. clave. De ese negocio que gira alrededor de que él es el profesor. Él es el recurso clave, perfecto. ¿Qué aliados claves tiene? ¿Con quién se asocia? Con otros institutos, o sea, donde dar clases, institutos universitarios, Exactamente, otros universidades. profesores, otros docentes, perfecto. ¿Qué estructura de costos tiene? Si tiene que desplazarse, me imagino que lo que tiene que ver con su transporte, su vehículo, si él es el que tiene la infraestructura, el Sí, alquiler. gasolina, alquiler, sí, perfecto. En estos momentos, el internet, la laptop, el equipo. Podríamos aventurarnos podríamos inferir que la propuesta de valor de un educador es la educación, pero no solo eso, tiene más aspectos, ¿no? Una educación de calidad, se analiza desde otros puntos de vista, ¿no? Lo que es la propuesta de valor. ¿A quién va dirigido? A los O alumnos, sea, a los ¿quiénes son estudiantes. sus clientes? Sus clientes, sus potenciales alumnos o dependiendo de lo que él esté dictando, pero, los interesados. exacto, pero ¿quién le paga? Depende,
Dependiendo, pueden ser los papás, generalmente son los papás de los muchachos. Estás pensando en muchachos, ¿no? Sí. Pero cuando son alumnos de posgrado, ¿quién le paga? Las personas, los alumnos. Ajá, eso en cuanto a cursos, pero cuando es un profesor universitario, ¿quién le paga? La universidad o el instituto donde esté Entonces, trabajando. fíjate qué interesante cómo ya mismo hemos segmentado a los clientes, ¿no? En función de ese mismo docente, a quién le entrega su valor, que es la formación en la materia en la que esa persona es experta, ¿no? El segmento de mercado podría estar clasificado, entonces, si son cursos a los interesados y a su representante en caso de que sean menores de edad, o instituciones a las cuales él le presta ese servicio. ¿Cómo presta ese servicio? ¿Cómo entrega ese valor? Dictando las clases, o sea, puede ser, ahorita podríamos hablar de manera presencial o de manera virtual. Son las únicas dos maneras que tenemos por ahora. Correcto. Y la forma como tú entregues el valor establece la forma de relación. Si la relación es personal, uno a uno, individual o es masiva, grupal. Y por último, ya terminamos entonces analizando cuál es la fuente de ingresos. ¿Cómo cobra él por eso? ¿Cobra mensual? ¿Cobra por curso? ¿Cobra por semestre? ¿Ves? Así analizaríamos el lienzo del modelo de negocio. Ahora, ¿para qué sirve analizarlo de esa manera? Que si tú dices, bueno, es que estoy cobrando muy poco para cubrir mi estructura de costos, porque tomo mi fotografía y digo, yo tengo esta estructura de costos con estas actividades y estos recursos para generar este valor a estos clientes que se los entrego de esta manera, a los cuales le cobro esto, ¿sí? Pero estoy cobrando muy poco. Bueno, podría revisar mi estructura de costos a ver si puedo reducir algo en la estructura de costos o qué puedo hacer en el segmento de mercado, por ejemplo, o en las fuentes de ingresos para cobrar más e incrementar mis fuentes de ingresos. Qué bueno, excelente explicación y para todos los que son educadores, que generalmente estamos trabajando muchísimo con educadores y que están actualmente la mayoría en casa, es una buena oportunidad de evaluar cómo se está llevando a cabo esta actividad. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa musical para identificar a la estación y bueno, te quiero dedicar una canción porque además Andrés es mi esposo y vamos a escuchar a Ricky Martin con Lo mejor de mi vida eres tú. Y estamos de regreso con nuestro programa Abundancia, Salud y Prosperidad. Y bueno, ahora vamos con una muy interesante cápsula detrás del arco con Andrés Armas y esa maravillosa cápsula deportiva que va a estar compartiendo con nosotros todos los viernes. Adelante. ¿Ustedes saben cuántos balones entraron en el arco esta semana? Soy Andrés Armas, locutor Kids, y hoy hablaremos de fútbol aquí en Detrás del Arco. Hoy vamos a hablar del futuro, porque una nación se construye con sueños y proyectos, y pronto iniciará uno de los campeonatos más queridos en Sudamérica. No es otra que la Copa América. Esta copa estaba pautada para el año 2020. Fue suspendida por la llegada de la pandemia. Los países anfitriones eran Argentina y Colombia, pero estos dos países desistieron de la convocatoria por los problemas políticos y sanitarios que tiene en la actualidad, quedando estas plazas disponibles. La Conmebol decidió seleccionar a Brasil para sede de esta copa, porque es el país que tiene infraestructura y una experiencia acumulada y reciente para organizar una competición de esta magnitud. La Copa América tiene 105 años. Es la más antigua del planeta. Se inició en el año 1916, donde participan 10 países de Sudamérica con 2 invitados. Los equipos con más copas ganadas son Uruguay con 15 copas, Argentina con 14 y Brasil con 9 copas. Como dato curioso e insólito, en la Copa del año 2011, la selección de Paraguay logró llegar a disputar la gran final sin haber ganado un solo partido. Este acontecimiento es algo insólito, nunca antes visto en la historia del fútbol. Sucedió porque empató los 3 partidos y quedó como mejor tercero por los puntos acumulados.
Los máximos goleadores de esta copa son Norberto Méndez de la selección argentina y Cicinho de la selección de Brasil, ambos con un total de 17 goles. Esta es la copa donde participamos con nuestro equipo La Vinotinto, quienes tenían para el año 2019 como director técnico a Rafael Dudamel, conduciendo al equipo a un extraordinario desempeño, logrando llegar a cuartos de final y perdiendo contra un rival pesado, la selección de Argentina. Para este año, el director técnico de nuestra selección es el portugués José Peseiro, quien se caracteriza por un fútbol ofensivo que prioriza el llegar al área rival por encima de la posesión. Ha dirigido equipos como Arabia Saudita, Sporting de Lisboa y Sporting Braga, entre otros. Ayer en la tarde jugó La Vinotinto contra Bolivia para las eliminatorias del Mundial 2022, que terminó en decepción porque perdió 3-1. La selección venezolana no demostró tener control de la pelota y debe mejorar en su defensa para poder brillar como lo esperamos. Y así, para la Copa América, que arranca el 13 de junio, pueda tener un desempeño extraordinario. Los venezolanos nunca perdemos nuestra fe con nuestra querida Vinotinto. Espero que hayan disfrutado de estos minutos de mi compañía. Y si quieren saber más del fútbol y locución, síganme por mis redes sociales en Instagram, como NotiAnder. Nos vemos en una próxima cápsula deportiva aquí detrás del arco por tu radio comunidad. No olvides sintonizar a mi amiga Nilda Spin en su programa Abundancia, Salud y Prosperidad, todos los viernes a las 12 del día, dando inicio a un fin de semana de descanso. Ahora sí, sabemos cuántos goles entraron en el arco en esta cápsula, un total de 4 balones. A la espera de esta copa para disfrutar de los grandes encuentros que siempre estamos acostumbrados. Por cierto, Venezuela ahora jugará contra Brasil, una selección que siempre baila la samba al ritmo del fútbol. Y recuerda, suéñalo, trabájalo y te sucederá. Bueno, muchísimas gracias Andrés, como siempre, con esta interesante cápsula al respecto de lo que viene en la Copa América. Excelente, viste Andrés, un tocayo tuyo. Sí, tenemos el programa hoy lleno de Andréses. Muy pequeñito, Andrés, tiene apenas 11 años. Andrés, en esta parte del programa ya nos vas a comenzar a hablar después de toda esta clase, aunque tú digas que no manejas el tema como para dar clases, pues sí, nos has dado una clase sobre el modelo del lienzo de negocio. Y bueno, ahora queremos que nos hables de esa excelente oportunidad que tuviste de trabajar en esa comunidad indígena y cómo fue aplicar este modelo del lienzo de negocios en una comunidad indígena, pues digamos que un proyecto y un emprendimiento diferente, algo que no es de lo que hemos hablado de empresa, de todo lo que nos has planteado, de aplicarlo para la educación, aplicarlo en el hogar. ¿Cómo fue distinto y cómo fue esta experiencia de trabajarlo en una comunidad indígena? Sí, lamentablemente no puedo entrar en muchos detalles con respecto a en dónde fue la actividad, ¿no? Sin embargo, sí puedo contarles que presentó unos retos interesantísimos asociados a que esa es una comunidad que son bastante, a ver, no quiero hablar incorrectamente, ¿no? Quiero decir es que son indígenas muy poco, con bastante contacto con la ciudad. Sin embargo, conservan su cultura y sus creencias y su forma de ser y de hacer de forma ancestral. Entonces, es interesante porque hablan español, hablan castellano, pero yo no hablaba su idioma nativo, ¿no? Entonces ellos entre ellos se hablaban, gracias a Dios llevaba intérprete que aunque ellos en gran parte me entendían, de todas maneras había un intérprete que repetía casi todo lo que yo decía
Y bueno, una de la barrera más importante fue el idioma, ¿no? Ellos de paso son, su cultura, su forma de comunicación no es escrita, es solo oral. Entonces imagínate tú, de paso el castellano lo hablan un poco y lo escriben menos. Entonces fue bárbaro porque el reto realmente, originalmente, el reto no era ir a enseñarles o a desarrollar el lienzo del modelo de negocio. El reto realmente era desarrollarles una página web a una actividad comercial que están desarrollando como comunidad. Y entonces yo lo que pensaba era, bueno, si yo les voy a desarrollar una página web, necesito información acerca de cómo funciona su negocio y cómo la página web es un canal para relacionar su propuesta de valor con su segmento de mercado. Entonces tenía obligatoriamente que identificar cuáles eran sus segmentos de mercado, cuáles eran su propuesta de valor, cómo la página web se figura como canal o qué tanto aporta una página web o cómo iba a aportar una página web para esa relación dentro del modelo de negocio. Y eso prácticamente me obligó a desarrollar todo el lienzo junto con ellos, ¿no? Y bueno, fue maravilloso, una comunidad que fue muy receptiva. Yo diría que a pesar de las barreras comunicacionales, logramos un muy buen resultado. Yo diría que captaron ellos la idea y logré yo obtener la información que necesitaba para desarrollar la página web, que era el propósito original de mi trabajo. Y fue sencillo entonces, digamos, porque ahí hiciste las dos cosas. Aplicaste el modelo de negocio y tuviste que explicarles a ellos muchísimo del trabajo que iban a realizar. ¿Eso fue fácil? Si es sencillo, pues así como nos lo explicaste a nosotros, que una vez que tienes el modelo y lo que haces es recaudar la información, lo puedes manejar. O sea, fue sencillo. Te voy a responder de esta manera, fíjate. Yo tengo desde el 98, desde 1998, trabajando como consultor, como asesor. Y una vez alguien me dijo que el asesor es aquella persona que te quita el reloj para darte la hora, que te quita tu reloj para darte la hora. Y yo no sabía si ofenderme o reírme o qué, porque es verdad, ciertamente la mayoría de las asesorías o de las consultorías giran en torno a que tú ayudes al cliente a reflexionar acerca de lo que ya sabe. Sí, el experto normalmente es el cliente, ¿no? La persona que ejecuta. Entonces sí, sí es fácil, siempre es fácil en este tipo de consultorías cuando aplicas el lienzo del modelo de negocio, porque normalmente estás hablando con quien ya sabe hacer su actividad. Lo que ayuda, en lo que lo ayudas es a estructurar sus ideas y sus formas de hacer las cosas a través de una metodología, aplicando una metodología. Pero el conocimiento como tal no sale de mí. Yo lo que hago como tercero es observar lo que la persona misma está diciendo y todo su conocimiento y toda su experticia y lo estoy ayudando a organizarla de una manera que también le va a servir, le va a ser de provecho. Pero prácticamente yo no aporté nada, lo aportaban todos ellos. Y más que no era una sola persona, era toda una comunidad. Excelente. Y ellos se quedaron con mucha de esta información y van a poder aplicarla. O sea, todo este trabajo del modelo de negocio, ellos, a pesar de que, como tú dices, no trabajan en la parte escrita, es mínimo lo que tienen escrito, ellos van a poder seguir trabajando con este lienzo. Mira, recuerda que el propósito de aplicar el lienzo en esa comunidad era tratar de identificar cuál iba a ser el rol de la página web como canal de ese modelo de negocio. Entonces yo cumplí mi objetivo del ejercicio de aplicar la metodología y por eso obtuve la información para desarrollar la página web. Ahora, si a ellos les va a servir en adelante, no estoy seguro cómo responderte porque resulta que va a depender de cómo maduren ellos la idea, ¿no? Es un proceso, ellos ya tomaron la primera foto, ahora, ¿qué van a hacer con esa primera foto y cómo la van a seguir evolucionando? Bueno, va a depender de ellos y cómo maduren con respecto a la idea, si la siguen revisando. Pero no te creas que
que esto sucede así porque ellos son indiecitos no, 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 no. Eso sucede con cualquier organización, desde la más grande a la más pequeña, que toman esta fotografía y de repente no saben qué hacer con ella, de repente más adelante no siguen reflexionando acerca de cómo jugar con esos elementos y cómo fortalecer su organización para abordar los nuevos retos de la vida. ¿Y qué se debe hacer para que una vez uno comienza en ese lienzo, así como tú estás diciendo, y toma la primera foto, qué es lo que se debe hacer para continuar dentro de ese modelo y como tú lo estás diciendo, que no se pierda ese trabajo inicial? No hay una metodología específica en ese sentido, no hay un tiempo en el que se debe revisar de nuevo el lienzo del modelo de negocio, pero se debe hacer. Lo importante es que debe hacerse con alguna frecuencia. Debes tener el propósito de no esperar a que las cosas estén tan mal como para ver, ay, ¿será que revisando el lienzo del modelo de negocio identifico qué es lo que está mal y una potencial solución? No es necesario. A veces simplemente por curiosidad, por iniciativa o por proceso, una organización podría cada 3 meses, cada 6 meses, revisar su lienzo de modelo de negocio. Esto normalmente debería recaer dentro de las responsabilidades de la alta jerarquía de una organización. Son los que ven estratégicamente la organización de una manera más completa. Por lo tanto, también son los responsables de que esa estrategia funcione y de que sea revisada. Ahora, el día a día normalmente lo agobia a uno de tal manera que evita que uno haga esas revisiones y esas reflexiones, pero realmente son importantes y necesarias. Wow, hay que tomar todos estos consejos en cuenta. Y cuéntanos algo, ¿qué diferencias viste entre trabajar con una empresa como esas que tú nos has ido mencionando, la fábrica de papel, la hotelería, y trabajar con una comunidad indígena? ¿Qué diferencias viste en ese trabajo? Wow, qué pregunta. ¿Cómo así? ¿Qué diferencia? Porque, por ejemplo, el tema que te cuento del alfabetismo o analfabetismo es una barrera importantísima. No me había tocado, o sea, dentro del trabajo que tuve que hacer, por ejemplo, tuve que enseñarlos a usar algunos recursos tecnológicos, ¿no? Como computadoras, teléfonos celulares inteligentes, y muchos de ellos ya lo sabían usar porque además los teléfonos inteligentes son amigables, ¿no? La gente aprende a usarlos sin necesidad de un manual o alguien que te enseñe. Pero, por ejemplo, también tuvimos que aprender a usar un GPS, y para usar un GPS, pues no hay mucho que aprender, pero para utilizar la información que el GPS emite, como por ejemplo una coordenada, bueno, ahí tuvimos que empezar por el sistema cartesiano y después representar el mundo de forma, en un eje de coordenadas. Después me di cuenta que no necesariamente estábamos claros cómo era eso de contar del 1 hasta el 10 y después del 0 hasta el -10, ¿no? En un eje cartesiano. No fui preparado, realmente no fui preparado para explicar esos conceptos tan básicos. Me tuve que preparar allá muy rápido, pero fue uno de los primeros golpes que me di yo mismo porque, bueno, porque tenía que prepararme para ese tipo de audiencia, ¿no? Para gente que de repente no necesita ese conocimiento en su cotidianidad, por lo tanto no lo incorporan. O lo incorporan en la educación básica, pero lo descartan rápidamente porque no lo usan en lo cotidiano. Ese tipo de cosas en una organización como, no sé, cualquiera de estas grandes organizaciones en las que he trabajado, tú nunca, no te pasa por la mente que vas a tener que explicar ese tipo de cosas. O sea, que fue un trabajo muy interesante porque además tuviste que enseñar a esta comunidad a diferentes actividades que no es lo normal, porque cuando te enfrentas a una organización está todo listo y aquí tuviste muchísimo conocimiento que brindar. ¿Y qué te quedó a ti de esta experiencia de trabajar con las comunidades indígenas? Muchas fotos. No, fue una experiencia bien simpática. Algo, por ejemplo, curioso. No sé si es lo que me estás preguntando, pero te lo voy a responder. Por ejemplo, tuve la oportunidad de comer carne de cacería. La carne de cacería para los ambientalistas está muy mal visto porque es fauna de la reserva, normalmente de la reserva animal que no se debe cazar, pero los indígenas
tienen una salvedad en ese sentido, porque ellos forman parte de esas reservas ambientales y tienen derecho a obtener recursos naturales de allí, ¿no? Como madera, o sea, a nosotros no nos permitirían talar, cazar, pescar, pero ellos sí, porque ellos están en su hábitat, en su ambiente. Entonces, compartir con ellos de su alimentación, por ejemplo, cosas excéntricas que pude probar. Báquiro, que es cochino de monte, una carne de cochino espectacular, pero no debe cazarse el cochino de monte. Hay un gusano que se... Nilda tiene cara de guácala. Hay un gusano que... de la palma de Moriche. No, mentira, este era de la palma de Ceje. No, este era de la palma de Moriche. Bueno, tiene un sabor muy particular. No sé cómo describirlo porque no me supo a nada que yo pudiera comparar. Los bachacos. Bachaco. El bachaco sí sabe como a maní. Un sabor así como maní. No voy a probarlo para poder decir. Sabroso. Sí, sí. Bueno, todas las bebidas que ellos toman. ¿Y qué otra cosa interesante? Bueno, anduve en Río, en Curiara, y bueno, vi fauna, a mí me encantan las aves, y tuve la oportunidad de tomarle muchísimas fotos a muchísimas especies de allá. Una experiencia maravillosa que, bueno, a muchas personas que les contabas, todas querían hacer la experiencia. Sí, ojalá Nora Liscano me estuviera escuchando, pero cuando yo le comentaba que estaba por allá, yo quiero un trabajo así como ese, me decía, yo quiero. Bueno, no es tan difícil, es cuestión de ponerse de acuerdo con organizaciones no gubernamentales que se dedican a ese tipo de actividades bien interesantes y les pueden, y bueno, siempre podría salir la oportunidad. Qué bueno, o sea, para todos aquellos que están interesados, que les guste, a mí no me gusta mucho toda esa vida allá, silvestre. Demasiado silvestre, yo soy más citadina. Y bueno, realmente toda esa experiencia, que le guste todo ese ambiente en la selva prácticamente, sí. Todo eso compartir con los indígenas. Es bonito aprender sobre las tradiciones y las costumbres, esa parte sí me llamó mucho la atención. Y bueno, realmente una experiencia maravillosa y sobre todo eso de poder hacer ese trabajo del lienzo de modelo de negocios y ver que es aplicable a cualquier comunidad y a cualquier negocio. Sí, fíjate, una cosa que aprendí es que ellos están muy sensibilizados al sonido. Ellos, por ejemplo, hablan muy bajito, muy bajito, y se escuchan, se entienden. Yo infiero a que es porque no están como nosotros, acostumbrados al ruido de fondo. Nosotros estamos acostumbrados a que suene un hidroneumático aquí en el apartamento, una bomba allá afuera, una bomba hidroneumática, ¿no? Los sonidos de los carros, el sonido de fondo de una persona que vive en Caracas, sobre todo, o en cualquier ciudad del país o del mundo, es un sonido que lo aturde a uno, pero uno se termina acostumbrando a eso. Entonces, terminamos siendo unos sordos. Yo me di cuenta de eso. Yo estaba sordo allá. En cambio ellos, como no tienen ese problema porque viven en ese silencio, en esa naturaleza, en esa paz, ellos hablan bajito y se escuchan. Yo no los escuchaba porque yo todavía estoy calibrado, aunque pasé unos meses allá, todavía estaba calibrado, mi oído estaba calibrado en un nivel de ruido que no estaba sensibilizado. Eso es interesantísimo. La forma como saludan, por ejemplo, no sé, saludan entre ellos, las figuras de respeto, todos esos asuntos son bien interesantes. Bueno, de verdad que agradecida por esta hora de conocimientos en todo lo que tiene que ver con el lienzo de negocios y todo lo que tiene que ver con ese maravilloso viaje a esta comunidad indígena. Y bueno, el programa llegó a su fin. Quiero agradecer a nuestros patrocinantes, Cateca Cherí, una rica infusión de cacao con hierbas y especies. Síguelos en @Cateca Cherí. Lira Diseños, síguelos en @Lira Diseños. Gavia Suaje Art, síguelos en @Gavia Suaje Art. Más Limpio, síguelos en @Más Limpio Guatire. Las redes del programa asip.be y @Nildespinbe. En la dirección de la estación, Elías Santana. Nuestra coordinadora, Nora Liscano.
En los controles, Rafael Cedeño y quien les habla, Nilda Espín. Nos vemos el próximo viernes a las 12 del mediodía para continuar con mucho más de abundancia, salud y prosperidad. Nos despedimos con Bacilos y Cara Luna. Chao, feliz fin de semana. Cerramos los micrófonos y los invitamos con otra hora de abundancia, salud y prosperidad por radiocomunidad.com.